y algunos de ellos tienen las fechas, ellos tienen algunos estudios históricos, y todos esos estudios los van recopilando, y es ahí donde se van formando las fechas históricas. ¿Sí me van entendiendo? Amén. Entonces existe lo que es la arqueología bíblica, un grupo de personas que se encargan, está por allá en Israel, en el Medio Oriente, de investigar lo que sucedió, los sucesos, escarban y escarban y escarban, y por allá escarbando encontraron que la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús. Por ahí les dejo, hay un videito para que lo busquen. Bueno, pero entonces, ¿cómo inició este tema de conservar la Biblia? 2000 años atrás, hasta el año 1200 empezó como ese tema de hacerlo de forma oral. Entonces, muchos de los relatos que luego formarían parte del Antiguo Testamento comenzaron como traducciones orales. La historia sobre los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y los eventos más importantes para el pueblo de Israel, fueron transmitidas de generación en generación de manera oral antes de ser escritas. O sea, en ese tiempo, como quizás no había una escritura como ahora, que usted escribe por WhatsApp facilito, por computador, eso no era así antes. Antes era con piedra, con tablillas, era de pergaminos, eso fue evolucionando. Usted mira la evolución de la escritura y también es algo apasionante. Pero entonces en ese tiempo no era como ahora. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le mandó al pueblo de Israel? Vamos a leer Deuteronomio 6:6. Ay, ya va conectando. Eso es lo bueno de leer la Biblia, que cuando uno da una enseñanza, ¿no?, va uniendo los puntos. Deuteronomio 6:6. Cuando lo tengan me dicen amén. Hermana Soraya, ¿me ayuda a leerlo, porfa? Desde el 6 hasta el 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muy Y bien. las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa mientras cierres la noche. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, de forma oral. Dice, estando en tu casa y andando por el camino, mientras salían con ellos, empezaban a citar citas bíblicas, a hablar con ellos. Y al acostarte, y cuando te levantes. Oiga, pero es que este señor mantiene hablando de la palabra de Dios. Esa era la forma. Transmitirla de una forma oral. Transmitirla de una forma oral. Quiere decir que un niño judío en ese tiempo prácticamente se sabía el Pentateuco, que ya vamos a hablar qué es el Pentateuco para los que no conocen. Se lo sabía prácticamente de memoria. Porque usted haga un ejercicio. El hermano Gerson Parra entró, que él ha predicado acá, entró en el libro de los Guinness Records. ¿Sí saben por qué? Se aprendió todos los salmos. ¿Por qué? ¿Cómo aprende usted? Repita y repita y repita y repita y repita y repita. Y lo observaba. Bueno, ya son técnicas de estudio. Miraba, lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y usted haga un ejercicio. Propóngase a aprenderse un libro y se lo aprende. Sino que a veces nos da pereza, a veces no es tan fácil, ¿cierto? Pero si uno se lo propone, uno es capaz de citar versículos largos. Entonces, por ejemplo, a su hijo, usted se le enseña un versículo, él lo va a decir y todo eso. Entonces, eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Era repetir y repetir y repetir y repetir. Y también, ahí dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Oiga, eso era por todo lado, era palabra de Dios por todo lado. Por tu casa, dice, y en tus puertas, por todo lado tenía que estar. Y ahí es donde nace algo que se llama el tefillín o filacterías. ¿Qué es el tefillín? El tefillín son unas cajitas que se amarran los judíos en la mano, sea la mano derecha o la mano izquierda, dependiendo si es zurdo, o en la cabeza. Y dentro, y tienen unas cajitas. Esas cajitas tienen por dentro
unos textos que para los judíos son muy importantes. Entonces, los escribían en pergaminos, con tinta especial y con cajitas de cuero. El contenido de esos pergaminos, en esos tefillín, eran Éxodo capítulo 13, del verso 1 al verso 10. Ahí queda grabado por si usted lo quiere estudiar, que sería espectacular. Éxodo 13, del 1 al 10. Éxodo 13, del 11 al 16. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 11, del 13 al 21. Esos eran textos muy importantes para ellos, que guardaban en esa cajita y se los amarraban aquí. Hay un mensaje que el Señor me regaló una vez que se llamaba ¿cómo está tu tefillín? ¿Cómo es el otro? Algo así. ¿Cómo? Éxodo 13, 1 y 10. Éxodo 13 del 1 al 10. Éxodo 13 del 11 al 16. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 11 del 13 al 21. Entonces, estos eran los versículos que estaban ¿dónde? En la cajita. Eso, ahí está bien atenta, en la cajita que se llamaba ¿cómo? Cuando ustedes escuchen del tefillín o filacterías, ya saben que eran unas cajitas que se ponían. Eso es importante, eso son herramientas. Yo les decía en la enseñanza, vamos a profundizar un poquito más, hablar de temas que a veces quizás no son muy comunes, pero que son importantes saberlos, por si nos preguntan y todo eso. ¿Cómo lo usaban? En la mano o en la cabeza, como les acabé de decir. Pero ya después de hacerlo tanto oral, de practicarlo oralmente, pues las cosas van evolucionando, ¿cierto? Y empezó a evolucionar ya la escritura. Entonces, la escritura comienza aproximadamente desde el año 1200 hasta el año 1000, hacia el año 1000, entre el año 1200 al año 1000, ¿sí me entienden? Empieza a haber una gran evolución en cuanto a la escritura. Según la tradición judía y cristiana, Moisés escribió el Pentateuco durante los 40 años en el desierto, después del éxodo de Egipto. Es decir, que una gran cantidad de teólogos fuertemente estudiados hablan que esto del Pentateuco se escribió en esos 40 años que estuvieron andando en el desierto. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Cuáles son? Muy bien. Esto significa que gran parte del Pentateuco se habría escrito antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Vea lo bonito que va haciendo esto. Entonces, sin embargo, Moisés no entró en Canaán, murió en el monte Nebo, por lo que su supuesta escritura había ocurrido fuera de la tierra prometida. Entonces ahí ya hay un asunto con Josué, porque algunos le atribuyen esa parte a una parte a Moisés y otra parte que Josué terminó. Ese es un tema un poquito escabrajoso. Pero el Pentateuco siempre se le ha atribuido a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bueno, el Antiguo Testamento es conocido en hebreo. ¿Quiénes han escuchado esta palabra? La Tanaj. Levántame la mano, ¿quiénes han escuchado la Tanaj? Bueno, la Tanaj es nada más ni nada menos que el Antiguo Testamento. La Tanaj es el Antiguo Testamento. Tanaj o Tanaj. Sí, en hebreo. Es en hebreo Tanaj. Tanaj. Listo, ya les voy a explicar qué significa. El proceso de su formación es muy complejo, del Tanaj, o sea, del Antiguo, y es el resultado de la recopilación, transmisión y redacción de diversos escritos que abordan la historia, la ley, la poesía, la profecía y la sabiduría del pueblo de Israel. A continuación vamos a mirar entonces cómo se formó. ¿Cómo se llamaba entonces el Antiguo Testamento para los judíos? Tanaj. Eso no se les olvide, Tanaj, repítalo, Tanaj. Eso es bueno saber. Bueno, está encontrándose con un judío mesiánico y le diga, ¿y qué dice en la Tanaj, en su segunda parte de la Tanaj? Y usted, ¿y eso qué es? Entonces, a veces uno se encuentra con gente que estudia y es bueno tener herramientas. Entonces, la Tanaj es la Biblia, es el Antiguo Testamento, pero la palabra Tanaj es en hebreo. ¿Sí me entiende? Para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí hay preguntas? Estamos en confianza. O si me están entendiendo o voy muy enredado. El tema es profundito y traté de desmenuzarlo. Pero no sé si me están entendiendo. Y si no lo repetimos.
Sí. Siga tranquilo, que no. Bueno, eso me deja Allá como en la contento y a la vez casa como que... Uno lo repite. Y lo que no entiendo me pueden preguntar. Bueno, la Tanaj, esa palabra Tanaj se deriva de tres palabritas. Tres palabritas. Ta significa Torah. ¿Cuántos han escuchado la Torah? No, listo, pues ya la escucharon. La Torah. ¿Por ahí ya la habían escuchado? Es como una Biblia natural. Sí. Espera, la Torah. ¿Ya le suena? La Torah. No sé qué es la Es referencia. como Muy la bien. primera. Ta. Muy bien, la Torah, la Te y la A, la Tanaj es la Biblia, es el Antiguo Testamento, pero en hebreo. Vamos a desmenuzarla. Ta quiere decir la Torah. La Torah se compone de los primeros 5 libros de la Biblia. Para nosotros, ¿cómo es? El Pentateuco. O sea que el Pentateuco y la Torah es lo mismo. ¿Sí ven? ¿Sí me están entendiendo? El Pentateuco. ¿Cómo? En hebreo. Excelente. Entonces el Pentateuco y la Torah es lo mismo. Entonces la Torah tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torah significa ley o instrucción. Ley o instrucción. La segunda parte, bueno, es que aquí empezamos a profundizar un poquito más. Pero bueno, espero no dejarlos embolatados. No sé si de pronto, créanme que traté de desmenuzar el tema, pero si me están entendiendo, yo los veo conectaditos, yo los veo bien. La segunda parte es, la primera está, ¿cuál sería la segunda parte? Na. Eso, ta, la segunda parte es na. ¿Qué quiere decir na? Na quiere decir Nevi'im. ¿Cómo quiere decir? Nevi'im. En español, los profetas. ¿Ya? Nevi'im. En español, los profetas. La razón por lo que a esta sección se le llama Nevi'im, los profetas, es porque está centrada principalmente en la figura del profeta como mensajero de Dios, alguien que transmite las palabras de Dios al pueblo, exhortando a la gente a vivir de acuerdo con la voluntad divina, advirtiendo sobre las consecuencias del pecado y anunciando eventos futuros, incluyendo juicios divinos y la esperanza de la redención. ¿Cuántos se han leído el Antiguo Testamento en los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, y han visto que Dios levantaba a un profeta, iba y le decía a este rey, y el Señor te manda a decir esto, Jehová, así dice Jehová, y así dice Jehová. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces por eso a esos escritos donde hay historia, los incluyen dentro de la Biblia hebrea en el grupo de los Nevi'im, que quiere decir los profetas. La redacción y compilación de estos libros abarcó desde el siglo X, o sea desde el año 1000 antes de Cristo, hasta el siglo IV, o sea hasta el año 400 antes de Cristo. ¿Cuántos años entonces abarcó esa segunda parte de la Tanaj? Vuelvo y repito, desde el año 1000 hasta el año IV, desde el año 1000 hasta el año 400 antes de Cristo. ¿Cuánto? 600 años abarcó ese tiempo del Nevi'im, o sea, de los profetas, de históricos, guerras, reyes por aquí, profetas por aquí. Hasta el año 400. Muy bien, hasta el año 400 aproximadamente. La compilación final de los libros proféticos ocurrió después del exilio en Babilonia. ¿Sí se acuerdan del exilio en Babilonia? En el año 586 al año 539 ocurrió ese exilio. O sea, del 586 y viene hacia aquí, hacia el 539. Haga la cuenta y ahí se dio cuenta usted cuánto duró ese exilio. Yo tengo pensado sacar una parte 2 de esta enseñanza porque tengo que hablarles de lo que es la ¿Hasta el Septuaginta. 500 qué? Es algo muy apasionante. Hasta el 539. Es algo muy apasionante. Hoy lo iba a incluir, pero dije yo no, los dejo allá durmiendo. Sí. No, mucha información. Sí, claro. Entonces más bien sacar una segunda parte y desmenuzar, o sea, no hay nada más. Yo sabía que el grupo iba a ser reducido, pues uno ya tiene experiencia en esto. Es porque son muy pocos los que pues tienen y sacan el espacio para aprender y algunos pues no pudieron definitivamente. Bueno, durante la época de Esdras y Nehemías, los textos proféticos fueron organizados y aceptados como parte de la escritura sagrada del judaísmo. Eso fue por allá en el año 400.
donde ya el pueblo judío dijeron, estos libros son los libros proféticos, y entonces son los libros, para nosotros, los libros históricos, incluyendo los libros proféticos también. Listo. ¿Cuáles son los libros que están dentro del Nevi'im? Bueno, estos libros contienen mensajes de los profetas sobre la moral, la justicia y el destino de Israel. Narran la historia de Israel desde la conquista de Canaán hasta la destrucción del primer templo. Esos libros son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los digo así porque ahí van a quedar en el audio. ¿Listo? Porque si me pongo a... Ahí les puse una descripción a cada uno, pero así no vamos a llegar a ningún Pereira. Pues sí vamos a aprender mucho, pero pues hay que... Es que es mucho contenido. Listo. ¿Hasta ahí hay preguntas? No les dé vergüenza. ¿Usted nombró esos libros que por qué? Esos son los libros que en la Biblia hebrea son considerados los libros proféticos. O sea, Entre los mayores y los menores. eso también, profetas mayor y menor, excelente. O sea, ¿cómo se llama esa sección? Nevi. O sea, Muy bien. eso de Pero entendió eso. eso está en el libro, sí, en el de la ley. En el Nevi'im, los libros de la ley. O sea, los libros históricos solamente entran en el Nevi'im, También. los de la ley y no. los proféticos. No, los de la ley es la Torá. Yo lo estaba entendiendo que todos entraban en el Nevi'im, comenzando con los No. los de la ley. Él No, está no. dividiendo las palabras. Eso, yo la estoy dividiendo, estoy en Tanaj. Pero Tanás sí encierra todo. El Antiguo Claro, la Testamento. Tanaj encierra todo el Antiguo Testamento, pero yo empecé una división. Era lo que no le entendía. Es que por eso es importante preguntar. ¿Sí Oye, ven? ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces se dividió la Eso es. palabra y Que significa la palabra en dos Hipotético, términos, na, pero la y misma, ya es los una sola, libros es una sola palabra. Exacto, entonces vamos en viene Ta, siendo como lo mismo. el Pentateuco, los libros de la ley. Y Na, los profetas, que incluyen los profetas menores y los profetas mayores también. Entonces nos queda faltando ¿cuál? Vamos en Ta, Nada. Na. O sea, la K y la H nos falta. Aquí está Na. Yo había escrito eso mamá, yo por lo menos lo entendí. Tanak. Bueno, por ahí entonces empezamos. Tanak. Vea, originalmente es así. No Tanak. sabemos hebreo. Sí, es verdad. Tanak. Bueno, bien, Eso. K, sigue. K de Kelos y H. Na. Entonces estamos en la tercera parte. K y H. Eso. La tercera parte se llama el Ketuvim. El que tuve. Ketuvim. No, es que Yo creo que la próxima clase ya no me van a venir. La Biblia es muy profunda. El Ketuvim. Así que- Pero esto es básico. Claro. Esto parece profundo, pero es básico. Como no entiendo escribir porque no sé. Ketuvim, la K de Kelos, la E, la T, la U, la V y la M. Ketuvim. ¿Listo? ¿Qué quiere decir Ketuvim? Los escritos. Se le llaman escritos porque abarca una variedad de textos que son principalmente escritos literarios y literarios históricos. A diferencia de la Torá, la ley y los Nevi'im, los profetas, tienen un enfoque más de instrucción religiosa y profecías. El Ketuvim incluye una gran diversidad de géneros literarios, tales como poesía, Lamentaciones, sabiduría, proverbios. historia, profecía, apocalíptica, que fueron escritos a lo largo de muchos siglos. Entonces, el Ketuvim fue escrito entre el siglo 1000, entre el siglo 10, perdón, el año 1000 antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. ¿Sí ve? O sea que ya entra hasta Apocalipsis. Ay, no. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento yo ni siquiera lo voy a mirar hoy, porque eso es otra El que sección. tuvieron entonces que me perdí, que es el que tuvieron entonces. El Ketuvim son los escritos. Los escritos, y se les llama escritos porque tiene diversidad de géneros literarios, poesía, sabiduría, filosofía, historia y profecía apocalíptica, que fueron escritos a lo largo de muchos siglos. Entonces, el Ketuvim fue escrito entre el año... O sea que el libro de Daniel da una base especial para el Apocalipsis. Claro,
por la escatología que tiene Daniel. La que también es que tuvimos. Muy fuerte, muy bien. O sea, Aquí tiene que aparecer. Daniel es Ketubín, porque como si usted está Sí, diciendo que sí. profetiza. Tiene que estar. Según lo que yo estoy diciendo, en el grupo de los Ketubín tiene que estar Daniel. Si no, yo estoy enredado. Vamos a mirar cuáles están en el Ketubín. ¿Sí o no? Libros que componen el Ketubín son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Esther. Crónicas. Es que Edra es lo mismo casi que Moisés, porque Edra fue el que vino otra vez a restaurar lo del libro de la ley. Ese tema fue el que no voy a alcanzar a tocar hoy, porque ese tema es apasionante. Esdras y Nehemías, eso es para usted de años. Ay, los casi no los conozco. Debería sacar 2 horas. Es apasionante. Esdras y Nehemías. Hay un mensaje que se me regaló que se llama La Reina Propuesta. Ahí sale algo, pero es un espectáculo ese libro. Bueno, eso va a quedar ahí grabado, pero sí es bueno que pongan un poquito de atención. Rápida, bueno, ustedes yo creo que ya saben más o menos de qué trata cada libro, ¿cierto? El libro de los Salmos es un libro de himnos, oraciones que expresan una gran variedad de emociones humanas. Proverbios es una colección de sabiduría y consejos prácticos sobre la vida. Esto es importante porque hay personas que quieren encontrar versículos que le ayuden en el diario vivir y a veces uno no sabe dónde coger. Esto es importante. Siempre salmos. Eso. Proverbios, una colección de sabiduría y consejos prácticos sobre la vida, la moralidad y la conducta humana. Job, un relato poético sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y las pruebas de la fe. Cantar de los Cantares, un poema lírico que expresa el amor entre un hombre y una mujer, pero también se interpreta como una alegoría del amor de Dios hacia Israel. ¿Hacia Israel? Hacia Israel, sí. Eso es otra cosa, es que es mucho. Sí, de Para que no no saber más. cuándo es Israel y cuándo no. Hacia Israel. Espere, no hemos llegado todavía a la iglesia. No, Pero es que nosotros somos la esposa. el tema del canon bíblico del Nuevo Testamento, eso es algo más apasionante Pero todavía. ¿qué es preferible, ser Israel o ser la esposa? Ah, no, la iglesia tiene una cosa Ah, distinta. claro. Bueno, seguimos. Ruth, una historia de lealtad y amor que también está relacionada con la genealogía de David, el futuro del rey Israel. Lamentaciones, poemas que expresan el dolor, por eso a Jeremías, como le decían, El profeta lloró. y la tristeza por la destrucción de Jerusalén y el templo, especialmente el templo de Salomón, a manos de los babilonios. Porque Lamentaciones lo escribió ¿quién? Jeremías. Eclesiastés, reflexiones filosóficas sobre la vida, la vanidad de los logros humanos y la búsqueda del significado y la sabiduría. Esther, la historia de la reina Esther y cómo ella salva al pueblo judío de la amenaza de exterminio en Persia. Daniel, ese es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento prácticamente. Si alcanzamos a ver lo que es la escatología, ustedes van a encontrar en Daniel una riqueza, más riqueza que ver a los 3 en el foso de los leones. Ve que ver a Daniel en el foso de los leones y ver a los 3 en el horno de fuego. Mucha más riqueza. A veces creemos que Daniel solo tiene a Daniel en el foso y a los 3 en el... No, Daniel es uno de los libros que cuando usted se sienta a estudiarlo, usted de ahí saca mucha información, demasiada, y lo llena mucho de Dios porque ese hombre era un hombre muy de Dios. Esdras narra el regreso de los judíos a Jerusalén después del exilio babilónico y la restauración del templo. Nehemías relata la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías y la restauración de la comunidad judía. Ya estoy terminando. Crónicas, una crónica de la historia de Israel con un enfoque particular en los reyes de Judá, desde Adán hasta la caída de Jerusalén. ¿Sabe por qué leí esto? Porque ustedes van a escuchar el audio, si lo escuchan juiciositos, ustedes van a escucharlo y eso puede despertar en ustedes mucho más interés por las cosas de la Biblia. Los judíos tenían un cuidado extremo. Oiga esto, ya estoy a ver qué razón. Bueno, sí, yo voy a terminar. Los judíos tenían, escuchen bien esto, un cuidado extremo, escuchen bien esto, y un profundo respeto al escribir y el copiar la Biblia hebrea, que se llama en hebreo ¿cómo? ¿Cómo? La Vamos a ver,
¿Cómo se llamaba la Biblia cómo se llama el Antiguo Testamento en hebreo? La Tanakh. Tanaj. Bueno, me va a tocar hacer preguntas. ¿Qué representa o qué significa la Torá? Los primeros 5 libros. Excelente. ¿Qué significa el Ketubín? Ay, los que acabamos de ver. Tiene un nombre, un No, los significado. profetas no, esos son los... Los escritos. Los escritos. Los Ketubín son los escritos, que son libros poéticos, entre ellos están salmos, proverbios. Ahorita desmenuzo esos Eso, libros. tiene que desmenuzarlo porque eso, la hermana Soraya me decía, yo quiero aprender a predicar, pero créame, que si usted se prepara un instrumento bien preparadito, créame que Dios lo usa, porque algo que la iglesia pide en este momento es alimento. Amén, sí. ¿Y cómo voy a alimentar yo una iglesia si yo no estudio? ¿Sí me entiende? Bueno, tú- Y entonces por eso es que a veces, eso no se debe hacer, pero es que a veces dicen, no, pero es que mira, el hermanito lo mismo, leyó un versículo y nunca más volvió a hablar de él. La iglesia necesita nutrirse bastante de la Biblia, de la palabra, que usted desmenuce, que usted tenga algo de qué hablar, que usted tenga que mirar el tiempo porque si no se pasa. Y no que usted tenga que decir, uy, apenas llevo 5 minutos, ¿qué más tengo? Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que el sabio tiene un baúl y ¿qué hace? Guarda tesoros. Cuando ya viene la necesidad o viene la situación, el sabio lo que hace es que saca esos tesoros y entonces empieza a beneficiar de ellos. Y todos los días el sabio tira tesoros ahí a ese baúl. Seguimos. Este proceso de transcripción, especialmente en tiempos antiguos, era realizado con gran precisión y rigor, porque se consideraba que la palabra de Dios debía ser preservada de manera intacta y sin alteraciones. Escuche bien, algunas de las prácticas y principios los vamos a ver. Es decir, si había alguien muy delicado con la palabra de Dios, eran los judíos. Ese celo que esta gente tenía por Dios, muy bien, ese celo que estos hombres tenían por Dios era muy profundo, muy especial, era un respeto, y eso es lo que ha hecho que la palabra de Dios permanezca. Muy bien, entonces, por ejemplo, en la transcripción, ¿qué pasaba? Eran escribas expertos. Ellos conocían muy bien el idioma. Los escribas, conocidos como soferim, pues en hebreo, eran expertos en la escritura y conocían cada detalle de la ley. Eran responsables de transcribir y copiar los textos sagrados con la mayor precisión. Cuando ya empezó a evolucionar esto de la escritura, ya empezaron a usar otros materiales, tablillas de arcilla, tablillas de arcilla, antes del pergamino estaba la ostraca. Bueno, en la parte 2 les voy a hablar de los materiales. También el papiro, porque pergamino viene de Pérgamo. Y las tablas que fueron las 10 maneras que escribió Dios. Por eso, piedra, tabla de arcilla, ostraca, y luego ya viene así, pero no les voy a enredar con eso ahora, eso lo vamos a hablar en la parte 2. ¿Listo? Muy bien, pero lo que sí me interesa es que vean una evolución en la escritura. Eso es importante. Cuando ya empezó a evolucionar la escritura, ya se vio la necesidad de empezar a escribir lo que se había escuchado. ¿Sí me entiende? Seguimos. Materiales especiales. Usaban pergaminos de piel de animal, exactamente. Generalmente de cordero o de cabra. Y tenían que ser santos. Eran preparados con mucho cuidado para asegurarse de que fueran aptos para escribir. La tinta que utilizaban también tenía que ser especial y duradera. Había unas reglas muy estrictas de escritura. Número 1, el número de palabras y letras. Escuche eso. Una de las reglas más rigurosas era que los soferim, ¿quiénes son los soferim? Los Escribas, excelente. Que los soferim o escribas debían contar cuidadosamente cada letra. ¿Debían qué? Contar Cada letra. cuidadosamente cada letra. ¿Cuántas letras tendrá la Biblia? Pero no demorar. Letra. Y palabra. Oiga esto. Un error en una sola letra, incluso así no cambiara el significado, podía invalidar todo un rollo
Y me perdí en el lugar. Código de la Torá. Esto es algo que yo lo estudiaba y yo sentía la presencia de Dios. Usted dice, pero ¿por qué? Porque es impresionante el celo que Dios le dio a esta gente para preservar su palabra, es decir, contar las letras, ese era el trabajo del escriba, contar las palabras y transcribirla con ese cuidado. Y si se equivocaban, esta piel no sirvió, otra. Y casi se Entonces, no, me equivoqué en bueno, en ese tiempo no existía, me equivoqué en tal letra, en el alfa me No equivoqué. existe corrector. Exacto. Habían unas correcciones que hacían unos, pero tenían que tener un rango muy alto y era como con un raspadito, pero era muy profesional en ese momento, pero no a todos se les permitía hacer. Eso es algo ya más profundo. Me salgo de ahí. Eso. Espaciado y márgenes. El escriba debía dejar espacios en ciertos lugares para asegurar que el texto estuviera bien organizado y no se mezclara con otras secciones. ¿Sí? Qué lindo. Revisión y verificación. Cada vez que se completaba un código o un rollo, el escriba verificaba que todo el texto coincidiera con los textos anteriores. O sea, tenía que revisar letra por letra y palabra por palabra que sí hubiera copiado bien. Entonces imagínense, y era común que se compararan las copias con las versiones anteriores para asegurar la exactitud. Si una copia tenía un error, no, esta copia no se puede distribuir. Tenía que ser exactas. Era una fotocopiadora. El Señor ahí era una fotocopiadora humana. El Señor ahí transmitiendo su palabra con esa exactitud durante años. Oiga, años. El procedimiento de escritura, sin correcciones en el texto. Si cometían un error, el escriba no podía simplemente corregirlo como lo haríamos hoy en día. Algunos. En su lugar, debían deshacer la página, desecharla y comenzar de nuevo. Como les decía ahora, algunos escribas utilizaban herramientas de corrección específicas, pero tenían que ser muy meticulosos en eso. Habían peculiaridades con las letras. Algunas letras, no les voy a decir cuáles, porque no sé hebreo, Ajin o Tet, bueno, no los voy a enredar con eso. Algunas letras tenían formas muy específicas y no se podían escribir de forma incorrecta. Además, en algunos casos, ciertas letras se escribían de forma más grande o más pequeña para resaltar ciertas partes del texto. Aquí viene ya la revisión final. Perdón, hermano. O sea, que la letra del hebreo es parecida a la letra del japonés, que cualquier declinación quiere decir otra cosa. Sí, es que el hebreo no es tan fácil. Una línea. El hebreo es muy complicadito, por eso a los masoretas le tuvieron que poner las vocales, cuando le pusieron las vocales al nombre de Dios, al tentagramatón, cuando le pusieron las vocales, se hacían con un cuidado muy fuerte de que esas vocales no cambiaran el significado del nombre del Señor, porque la palabra más fuerte en esos escritos, que cuando llegaban a esa palabra, espere, ahorita vamos a llegar ahí, espere, llegamos al nombre del Señor, YHWH, que es el tentagramatón. Pero eso del tentagramatón lo vamos a ver en la sección de unicidad, si es que llegamos por allá. No sé si alcancemos a llegar por allá algún día. Bueno, entonces, ¿dónde iban? Eso, excelente. Una de las pruebas más escrupulosas que se hacía era finalizar la escritura, era contar el número exacto de letras de un rollo o códice. Bueno, conservaban el texto. Los textos sagrados se conservaban cuidadosamente y se archivaban en lugares específicos de las sinagogas y templos para garantizar que el acceso a la palabra de Dios fuera respetuoso y cuidadoso. O sea, no era que, ya terminamos, dejémoslo por aquí. No, había un lugar especial donde ahí solo entraban gente autorizada. Ahí no entraba cualquiera, sino que llegaba y se guardaba. Y alguien que quisiera ir a la sinagoga a leer el libro, tenía que haber alguien autorizado para leerles ese libro. Por eso es que nosotros tenemos una bendición muy grande y la desaprovechamos. Imagina usted para leer la Biblia tener que venir a la iglesia y decir, pastor, abra el rollo y empiecen a leer. Porque eso no era así que se le entregaba a todo el mundo en ese momento, no. En los rollos de la Torá, el más sagrado de los textos judíos, el nombre de Dios siempre se escribe con gran reverencia. Los escribas al escribir el tentagramatón, ¿cuál es el tentagramatón? YHWH. Cuando le agregan las vocales queda Yahweh. Yahweh.
pero realmente es sin vocales. ¿Sí me entiende? Listo. Aquí. Deben hacerlo con una tinta especial. O sea, estaban escribiendo y cuando llegaban al nombre del Señor, listo, espere. La tinta especial. La vemos donde estamos escribiendo y vamos a poner una tinta especial. Ahora saltar el nombre del Señor. ¿Sí ve? O sea, la importancia, lo sagrado que era, el respeto que tenía. Por eso, imagínense, en este tiempo cualquiera escribe, aunque pues escribe que es que Dios con D minúscula. Ay, es que Dios es muy grande y con D minúscula. Yo cuando veo amado mío, ya de un mundano es normal, porque no lo conoce, bueno, pero ya de un cristiano de Dios con D minúscula, complicado, porque no tiene otro significado. Más adelante lo vemos. Entonces, este mundo. una tinta especial y un proceso meticuloso siempre que encontraban la palabra del Señor. Si una letra se daña o se escribe incorrectamente, todo el rollo se dañaba por haber escrito el nombre del Señor en vano. Eso tenía mucho más peso. La importancia, bueno, del sonido y la traducción oral, ya hablamos un poco sobre ese tema. En la sinagoga los rollos de la Torá se trataban con el máximo respeto y cuidado. Se mantenían en armarios, en lugares especiales. Se usaban en ceremonias, con rituales que simbolizaban la santidad del texto. En resumen, el cuidado que los judíos tenían al escribir la Biblia hebrea era un acto profundamente sagrado. Cada palabra y letra era escrita con una precisión increíble, asegurándose de que el mensaje de Dios fuera transmitido de forma pura e intacta para las generaciones futuras. Este proceso demuestra el respeto y la devoción que el pueblo judío sentía hacia las escrituras sagradas. Ahora, vamos a mirarlos en el Nuevo Testamento, cómo citaban esas escrituras. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 17. Y aquí voy a hacer preguntas porque ya estoy terminando. Mateo, ¿qué, hermano? 5, 17. Puede que no se les quede todo, y es imposible que no se les quede todo eso así, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que si algo van a coger, son herramientas. ¿Lo leemos? Sí, ¿qué dice, hermana? Porfa, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya, muy bien. Ese versículo muestra dos partes de la Biblia hebrea. ¿Cuáles son? ¿La ley y los profetas? Sí, en español, pero en hebreo, como pues La Torá. la ley, la Torá, muy bien. En español, eso. Vuelvo y lo leo. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. Nada. La nada y la... Torá, muy bien. Y el Nevi y el Nevijim, que son... ¿El nevillito no era nada? No, por eso. La Torá y el Nevillín. Con esto quiero explicar algo. La Tanaj se divide en tres palabras. Por eso. Ta-na. ¿Cierto? Entonces, aquí está. Ta-na. Ta significa Del Torá. na significa Los escritos. Nevijim. Tak Tanaj significa los Ketuvim. La casa. Eso es bueno repasarlo. Los Ketuvim. Entonces, ¿ya me entendieron la división? Ta-na. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Muy bien. Yo ya les expliqué. La Torá representa la ley. Nevijim representa ¿quién? Excelente. Y Ketuvim representa los escritos. Entonces ahora les pregunto, cuando Jesús en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, ¿a qué parte de la Tanaj se estaba refiriendo? A ¿A la Torá? Y a la... y a escritos. No, a la Torá y ¿A a la Torá? Ahí estamos todos de acuerdo. Al Torá y al Nevillín. Y al Nevijim, a la Torá y al Nevijim, o sea, a los profetas. ¿Sí ve que de esta forma aprendemos mejor? Excelente. Muy bien, ahora vamos a leer Lucas 16:31.
Muy bien, Lucas 16:31. ¿Lo encontraron o lo leo? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. ¿Sí se acuerdan de dónde es esa historia? El rico Y y Lázaro. Y él le dice que por favor le diga a los hermanos, ve a que un muerto se levante y vaya y le diga a los hermanos, para que no vayan allá. ¿Y qué le dice él? Si no escuchan a Moisés, a los profetas. Y a los profetas. ¿a qué se estaba refiriendo? A la ley. A la ley Y a Y a los, los profetas. y a los que tú. y a los profetas, en español, ahora en hebreo. ¿A qué se estaba refiriendo? A la Torá. Bueno, a la Torá, muy bien. Y al Levítico. Y al Nevijín. Sí. A eso se estaba refiriendo. ¿Sí ve lo lindo que es el conocimiento? Ahora vamos a mirar Mateo 1 del 22 al 23. Del 1. Mateo capítulo 1 del 22 al 23. Bueno, ¿qué traje? He aquí el 23 o El 21 y el 22. Perdón, el 22 y el 23. Todo esto aconteció. Eso. todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de profetas, Del profeta. del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces ahí el Señor cita un texto. En Isaías. ¿De qué sección de la Biblia hebrea? Neuim. Porque está dentro de los Proféticos. profetas. ¿Sí ve que sí se puede entender? No es tan difícil, es cuestión de poner De estudiar. cuidado, estudiar, atención, profundizar. Hechos capítulo 3, versículo 18. Y si ustedes ven la grabación, ustedes van a notar que el Señor no habla de capítulos y versículos. Ahí les- Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Excelente. Entonces, ¿qué sección de la Biblia hebrea nombró el Señor? ahí? Medellín. Excelente. Ahora este. Mateo 22, 44. Dijo, Sí, dijo Mateo el 22. Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien. ¿Ese texto dónde estará? ¿Quién se acuerda? Tecuín, Dijo, ¿cómo es? Tecuín, Ketubim, escritos, porque ¿dónde está ese versículo? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta... sí, los escritos. ¿En qué libro está? En el libro de los Salmos. De los salmos, sí. Por eso, De los escritos. por eso, en el libro de los Salmos quiere decir que la hermana May está en lo cierto. Porque los Salmos... No, es que perfecto, es que eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Porque ya es rey David. Entonces, exactamente, Rey David, los salmos pertenecen al grupo del Ketubim, por eso usted dijo eso, por parte de los escritos. Sí. Excelente. Y con este sí es el último versículo. Hechos 13, 34. Hechos 13, del 34 al 35. Bueno, ¿y cada cuánto vamos a hacer eso? 34. Bueno, Hechos 13, del 34 al 35. y yo. Y en cuanto a aquel le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia fieles de David. Y en cuanto le levantó de los muertos, ahí está hablando, dice, en cuanto le levantó de los muertos para no volver a haber corrupción, dijo así, os daré las misericordias santas prometidas a David. Por eso dice también en otro salmo, Ketubim. Ketubim. Quiere decir que, claro, si usted ve y estudia el Nuevo Testamento, ellos van a citar muy frecuentemente lo que son la Torá, el Nevijín y el Ketubim. Porque la Biblia que se leía en el tiempo en que Jesús estuvo acá era la Tanaj. Bueno, la Tanaj, y esto es para que vayan masticando, y la Septuaginta.
pero más que todo la Tanaj, la Septuaginta. Pero esa ya es para otra clase, porque esa es muy apasionante. Preguntas, ya terminé de verdad. La programé para 1 hora. Sí, no estuvo buena. Para que